Control de partículas. ¿Qué es? Las técnicas de control para las partículas se centran en capturar las partículas emitidas por una fuente contaminante. El material particulado incluye pequeñas partículas líquidas y sólidas. También es referido como humo, polvo, vapor o neblina. Los dispositivos de control más usados para controlar la emisión de partículas son cámaras de sedimentación, separadores húmedos, colectores de inercia. Los dispositivos de control más usados para controlar la emisión de partículas son cámaras de sedimentación, separadores húmedos, colectores de inercia, ciclones. Cámaras de sedimentación. Estas emplean la fuerza de gravedad para remover partículas sólidas. Son utilizadas para la captura de partículas de diámetro mayor de 10 micrómetros, aunque solo atrapan de manera efectiva a partículas de más de 50 micrómetros. El gas residual entra en una cámara en la que disminuye su velocidad, pudiendo sedimentar las partículas más gruesas y densas en una tolva de recolección, también llamadas embudos de polvo. Debido a que estas son efectivas solo para la remoción de partículas más grandes, se usan como tratamiento previo a otros con un dispositivo más eficiente de control. Usos. Son utilizadas especialmente en refinación de metales, industrias alimenticias, calderas alimentadas con carbón, industrias cementeras. En estas últimas con un rendimiento medido sobre los polvos típicos entre el 30 a 70%. Desventajas. Son equipos de un volumen considerable. No pueden manejar materiales pegajosos. Baja eficiencia para partículas medianas y pequeñas. Separadores húmedos o también en veces llamados mamparas húmedas de impacto. Un separador húmedo es un dispositivo que nos va a permitir controlar la contaminación del aire, eliminando material particulado y gases ácidos de corrientes de gases residuales que provienen de las fuentes fijas. Estos equipos funcionan de manera que la separación se realiza por medio de una corriente líquida que es pulverizada en finas gotas. Esto por lo general se utiliza agua. El agua pulverizada, esta se inyecta a alta presión dentro de una cámara donde circula el gas contaminado. Y la eficiencia de este equipo pues va a depender directamente con la energía requerida, es decir, que a mayor energía aplicada, mayor eficiencia en remoción vamos a tener. Tipos de separadores de baja energía, de media energía y de alta energía. A continuación hablaremos un poco acerca de cada uno de ellos. Que tienen una pérdida de presión menor a 125 milímetros de agua, y estos equipos, en estos el flujo de aire contaminado pasa por una niebla o una cortina de agua que puede ser a contraflujo o perpendicular al flujo, o en varias etapas o cortinas de agua. Esto es para aumentar la eficiencia. Este equipo nos permite atrapar partículas de un tamaño superior a 50 micrones. Separadores de media energía. En estos el flujo de gas contaminado pasa por una serie de mamparas o cortinas de agua aspercidas a un tipo de cascada o junto a paredes húmedas de los lavadores. Estos tienen pérdidas de presión de 125 a 300 milímetros de agua. De alta energía, en esto se va a mezclar el agua y las emisiones de manera que son pulverizadas en la misma dirección y a una gran velocidad, por lo que vamos a tener pérdidas de presión de hasta 1000 milímetros de agua y requiere utilizar una alta energía, pero esto nos lleva a tener una eficiencia de hasta el 99% y la captura de partículas de hasta 0.5 micrones, por lo que son los más utilizados. Los parámetros que afectan el funcionamiento de un colector o los aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de elegir un colector están las características de las partículas, que va a ser el tamaño de la partícula que vamos a eliminar, las características del gas, porque para esto vamos a ver qué tipo de líquido colector debemos utilizar, las pérdidas de presión que esperamos tener, la relación líquido-gas, qué tanta agua disponible tenemos para la cantidad de gas que vamos a limpiar, y el tamaño de la gota, que va a estar relacionado al tamaño de la partícula, y el tiempo de residencia, ya que a mayor tiempo de contacto entre el líquido y el material particulado, pues mayor va a ser la eficiencia de recolección. Colectores por inercia. La aplicación del principio de la fuerza de gravedad amplía la posibilidad de separar de los gases partículas inferiores a 10 micrómetros e incluso más pequeñas,
puesto que la viscosidad del gas, el diámetro de la partícula y la densidad de la misma afectan a la velocidad de la partícula de polvo respecto al gas, de forma similar a como lo hace la cámara de sedimentación. Cabe esperar que ejerza parecidos efectos sobre las características de separación de los colectores por inercia y ciclones. El aparato práctico más sencillo en donde se utiliza el principio de la fuerza de gravedad es el colector por inercia. Se consigue aumentar la fuerza sobre la partícula cambiando repentinamente la dirección del flujo de gas. Entonces, la partícula de polvo tiende a continuar durante corto tiempo en la dirección original del flujo de gas y pasa a un espacio muerto donde se le permite sedimentar, con lo que se consigue mayor eficacia de separación que con la cámara de sedimentación. A continuación, mostraremos dos tipos de colectores por inercia. El colector tipo A está formado por un sencillo tabique, es un desarrollo lógico de la cámara de sedimentación. Se obliga al gas a cambiar repentinamente de dirección a fin de circular alrededor de un tabique en la chimenea de salida. El polvo tiende como consecuencia del cambio de dirección a seguir en su dirección original hasta que el rozamiento del gas destruye su inercia. Este aparato es relativamente más eficaz que las cámaras de sedimentación. El colector tipo B es un separador tipo laberinto. Consta de elementos tales como los mostrados en la parte superior derecha del diagrama. En este, el gas choca con estos elementos verticales, se recoge el polvo en la voluta cerrada y pasa a la tolva por debajo del sistema de recogida del gas. Este aparato es relativamente eficaz para polvos de tamaño superior a 50 micrómetros. Otro tipo de tecnología parte del grupo de los controles de la contaminación del aire, conocidos colectivamente como prelimpiadores, se utilizan para reducir la carga de entrada de materia particulada. Estos son llamados como ciclones. Los ciclones son separadores mecánicos con eficiencia máxima del 94% con partículas de 5 micras. Utilizan las fuerzas centrífugas para separar las partículas más pesadas de las moléculas de gas que son más ligeras, y la eficiencia varía en función del tamaño de la partícula y del diseño del ciclón. En este video podrán observar el principio de operación de un ciclón. Lo que pasa es que se imparte una fuerza centrífuga a la corriente de gas, normalmente en una cámara de forma cónica, creándose así un vórtice doble dentro del cuerpo del ciclón. El gas que entra es obligado a descender por el cuerpo del ciclón con movimiento circular cerca de las paredes internas del ciclón. Las partículas en la corriente del gas son enviadas contra la pared del ciclón por la fuerza centrífuga del gas en rotación. En el fondo del ciclón, la dirección del gas se invierte y sube en espirales por el centro del tubo y sale por la tapa del ciclón. Con las partículas más grandes, la inercia vence a la fuerza de arrastre, haciendo que las partículas alcancen la pared del ciclón y sean colectadas. Con las partículas más pequeñas, la fuerza de arrastre es mayor que la inercia, ocasionando que las partículas salgan del ciclón junto con el gas. La gravedad también hace que las partículas más grandes que lleguen a la pared del ciclón bajen hacia la tolva, aunque utilizan el mismo mecanismo de separación que los separadores por impulso. Los ciclones son más efectivos porque tienen un patrón de flujo de gas más complejo. Aplicaciones industriales típicas. Se utiliza como prelimpiadores, de proceso, después de operaciones de secado y como unidades de combustión que utilizan madera o combustibles fósiles. Características de la corriente de emisión: flujo de aire, carga de contaminantes, temperatura y eficiencia con carga de contaminantes más altas.